en las que intervenían no más de un centenar de guerreros. Las tribus sajonas, aunque sumidas en la confusión después de cada nueva derrota, no dejaron de resistir frente a Carlomagno, hasta que Carlomagno se impuso. En el año 777, Sajonia pasó a formar parte del imperio de los francos. Aquella fue una sangrienta victoria. Entonces, con todos sus hombres marchó hacia Hispania, escribió Eguinardo. Tras superar las profundas gargantas pirenaicas, obtuvo la rendición de todas las plazas fuertes y de los castillos que atacó, emprendiendo el regreso con su ejército intacto. ¿Carlomagno el Invencible? Los árabes que habían ocupado la península ibérica fueron el siguiente objetivo de las tropas de Carlomagno, quien seguía los pasos de su abuelo Carlos Martel. Pero el Invencible sufrió varias derrotas y reveses del destino. El asedio de Zaragoza fracasó. En el campamento, uno de sus hijos gemelos recién nacidos murió. Por último, su retaguardia cayó víctima de una emboscada en el paso de Roncesvalles. Los hombres de Carlomagno fueron masacrados. Eguinardo escribió que aquella campaña en tierras peninsulares acabó ensombreciendo el corazón del rey. ¿Carnicero de los sajones? En Sajonia volvía a aflorar el malestar, alentado por Vidocin, un príncipe sajón. Consiguió que las tribus dispersas se unieran formando una resistencia común frente a sus vecinos francos, y logró hacerles cambiar de estrategia. En lugar de arriesgarse a librar batallas en campo abierto, hizo que las fuerzas francas cayeran en emboscadas, donde los caballeros con sus armaduras estaban en clara desventaja. Las rígidas formaciones del ejército franco no podían hacer frente a los ataques tácticos del caudillo de los sajones. Al igual que sucedió en Hispania, el rey de los francos sufrió una amarga derrota. Sus generales cayeron y la reputación de príncipe guerrero parecía arruinada. Carlomagno vivía sus días más sombríos. ¿Se trataba de un abrupto final para su meteórico ascenso? Aquellos lóbregos pensamientos y sensaciones le llevaron a cometer una atrocidad. En Verden, a orillas del río Aller, se cobró una sangrienta venganza. Según las crónicas, mandó decapitar a 4.500 prisioneros sajones. Cuentan que el río bajaba enrojecido con su sangre. Debemos suponer que Carlomagno quiso darles un escarmiento para que no creyeran que la derrota en las tierras de Hispania iba a mostrar su debilidad en Sajonia. Sin embargo, aquel sangriento episodio en Verden sucedió tal y como lo describen las crónicas. Eguinardo no hace mención alguna a aquella sangrienta gesta, solo habla de las deportaciones. Unos 10.000 sajones fueron expulsados. ¿Era aquel el lado cruel del rey de los francos? En el siglo XX los nazis presentaron a Carlomagno como un traidor a la raza germánica, como el carnicero de los sajones. Para los nazis, los sajones personificaban la raza germana por excelencia, y Carlomagno era presentado como alguien que quiso subyugarlos en nombre del cristianismo. En cierto momento de la guerra contra los sajones, Carlomagno ordenó una ejecución en masa, y de ahí surgió la idea de que fue el carnicero de los sajones. Pero no es más que una pérfida distorsión de la figura del rey de los francos. Pero aún queda una pregunta. ¿Por qué apenas un siglo después de ser derrotados, los sajones rindieron culto como a un santo a aquel que había sido su mayor enemigo y adversario? Las batallas más encarnizadas iban precedidas de oraciones en los campamentos. Las victorias eran seguidas por bautismos en masa, unas ceremonias y ritos que cautivaban a los paganos que acababan de ser bautizados. Y en medio de todo aquello se erguía el vencedor, cuya estatura les sacaba una cabeza de ventaja aún al más alto de entre ellos. Todo eso hizo de Carlomagno un ídolo, incluso para los que fueron sus enemigos.
¿Heredero de los Césares? Eguinardo dijo de Carlomagno que su mayor deseo era restituir a la ciudad de Roma su antigua gloria. ¿Quería subir al trono de los Césares? ¿Resucitar la idea del emperador Dios? Con la caída del Imperio Romano 3 siglos y medio antes, la antigua Roma quedó en ruinas. La urbe, antaño espléndida, en la cual habían llegado a vivir más de 1 millón de habitantes, fue saqueada por las tribus germánicas. En aquella solo vivían entre 20 y 30.000 almas, la ciudad que antaño había regido los destinos del mundo. Los romanos utilizaban las ruinas como cantera, y aún así, la ciudad dejó una impronta duradera en el rey de los francos. En todo el norte de Europa no había nada comparable a Roma. En un inmenso páramo, Carlomagno hizo realidad su visión de construir una segunda Roma. El palacio del emperador debió de sobrecoger a los habitantes de su reino que aún vivían en primitivas cabañas de barro. El Palacio de Aquisgrán. ¿Vivió allí como un César romano, Carlomagno? ¿Como un soberano todopoderoso, inaccesible a sus súbditos, más cerca de Dios que de su pueblo? En todo el palacio descubrimos vestigios de la grandeza romana. La estatua de bronce de la loba como símbolo del poder de Roma. Los maestros de obras de Carlomagno se encargaron de traer los pilares de la antigüedad clásica a través de los Alpes. La catedral de Carlomagno da la impresión de trascender los criterios terrenales. Pero a diferencia de los emperadores romanos, Carlomagno se consideraba un rey germano, no vivía alejado de sus súbditos y no se situaba al mismo nivel que un dios, sino que vivía en estrecha proximidad con su pueblo. Las crónicas afirman que todos los servicios se celebraban allí con gran solemnidad y en presencia del rey, y que Carlomagno cantaba en voz baja con el coro. Este era el aspecto que tuvo el palacio de Carlomagno en Aquisgrán. Un palacio monumental que mostraba al pueblo lo grande que era su soberano. Ningún otro monarca franco, anterior o posterior a Carlomagno, construyó una residencia palatina de esta índole. El monarca vivió en este palacio el cénit de su poder y la fama de su hospitalidad rebasó las fronteras. Eguinardo escribió que había tantos extranjeros que llegaban a ser una carga no solo para el palacio, sino también para el reino. En la actualidad solo se conserva la Torre Granus. ¿Cuál era la finalidad de este sombrío edificio? ¿Carlomagno se paseó por esta puerta? ¿Qué secretos guardan estos muros? Un laberinto de escalinatas y corredores hace de esta torre un refugio inexpugnable. ¿Pero para quién? ¿Era así como vivían los emperadores? Al igual que en las antiguas villas romanas, el aire caliente circulaba por entre los dobles muros. Solo un emperador podía permitirse un lujo así. Este hecho parece indicar que en realidad Carlomagno debió de haber vivido en esta torre. ¿Adúltero? Eguinardo describió al rey de los francos como un hombre de familia, que quería tanto a sus hijas, que las mantuvo en su palacio hasta su muerte, porque no podía privarse de su compañía. Los críticos, en cambio, afirman que aquel devoto padre fue en realidad un mujeriego y un adúltero.
Carlomagno tuvo al menos 6 esposas e incontables concubinas. En cuanto a Carlomagno y las mujeres, eso es otro cantar. Su primera esposa dio a luz a un hijo con una joroba. A su segunda esposa la devolvió a su padre. Con su tercera mujer tuvo a sus 2 hijos gemelos. La cuarta le dio como mínimo algunas hijas, y la quinta también, y la sexta, y la séptima, y la octava. ¡Oh, la la! En aquellos tiempos los matrimonios no eran como ahora. No eran un compromiso para toda la vida. Garantizaban la continuidad de una dinastía y se consideraba apropiado que un emperador de la talla de Carlomagno tuviera un grupo de mujeres hermosas a su alrededor. Cuando Eguinardo escribió la biografía de Carlomagno, no le era posible recordar los nombres de las muchas mujeres con las que el rey se había desposado. Carlomagno se casó primero con una princesa de Lombardía para complacer a su madre. Pero transcurrido un año la repudió y aquella mujer se perdió en la oscuridad de la historia. ¿Era Carlomagno un ser desalmado y cruel? La política matrimonial era una cosa corriente para los monarcas de aquella época, y si alguien quería ser rey en aquellos días, debía ser algo más que un buen guerrero. Si se descubría que, a una edad temprana, el hijo de un rey era incapaz de dar herederos, era despachado a un monasterio o destinado a la carrera eclesiástica. ¿Un emperador analfabeto? Durante el reinado de Carlomagno, la ciencia y la cultura volvieron a florecer después de 3 siglos olvidadas en la oscura Alta Edad Media. En los scriptoria de los monasterios se inventó la minúscula carolingia, la caligrafía que aún hoy utilizamos. Carlomagno ordenó construir escuelas para sus súbditos, pero ¿qué sabemos de su formación? Según la Vita Caroli Magni de Eguinardo, tenía la costumbre de llevarse a su lecho todo lo necesario para escribir, para ejercitar su mano en el trazo de las letras. Aunque añade, pero aquel esfuerzo desmañado y demasiado tardío obtuvo escasos frutos. El emperador firmaba sus documentos con un simple trazo de pluma. ¿El gran protector de la ciencia no sabía escribir? ¿Carlomagno era analfabeto? Carlomagno, según parece, trató de aprender a escribir a una edad avanzada. Era una empresa muy difícil, porque desde niño había sido bien adiestrado en el manejo de la pesada espada de los francos. Aquello afectó bastante al desarrollo de la mano, a toda su musculatura. Basta con imaginar una pequeña, delgada y delicada pluma de ganso entre la enorme mano de un rey que había aprendido a manejar con soltura la espada. Naturalmente, aquella delicada pluma quedaría destrozada en las potentes manos de un guerrero. Carlomagno reunió en su corte a las mentes más brillantes de la época. El emperador quería que le explicaran qué era el vacío, y los sabios le respondieron que debía de ser una cosa muy grande, porque Dios había creado el cosmos de él. El mundo en la época de Carlomagno estaba aún lleno de misterios. Se creía que la Tierra era un disco plano que flotaba en un enorme océano. Dios había creado el mundo y lo había situado en el centro del universo. En la época carolingia, la ciencia trataba de comprender desde la finitud humana la creación divina. La ciencia y la fe eran aún inseparables. La renovación carolingia impulsó la primera gran compilación del saber medieval. ¿Se trató de una revolución intelectual o solo de un pensamiento para la élite educada? Carlomagno no fue nunca un esteta. En absoluto. La estética no es más que l'art pour l'art, la educación por la educación. Carlomagno siempre empleó la educación como un modo para poder hacer frente a la tarea de ser rey, para hacer avanzar y así proteger a la Iglesia lo mejor que pudo, para construir su gran imperio y guiar a toda la sociedad de su tiempo, para orientarla hacia una única y verdadera meta, que no era otra que lograr alcanzar el reino de los cielos. Los talleres palatinos elaboraron espléndidas obras de arte, como hasta entonces no se habían visto jamás, adornadas con plata, oro, marfil y piedras preciosas. Libros de evangelios,
relicarios en los que se guardaban las reliquias de los mártires cristianos, objetos llenos de magia. Cada detalle, cada piedra preciosa, cada color guardaba un mensaje. El pueblo creía en la magia sagrada, en el poder que las obras de arte tenían para procurar protección frente a las fuerzas del mal, para expulsar la enfermedad y garantizarles la gracia de Dios. Carlomagno no solo era el monarca más poderoso de su época, sino también el más rico. Eguinardo alababa la generosidad de su rey. Carlomagno ofreció al Papa evangelios y recipientes labrados en oro y plata para las cámaras del tesoro de las iglesias de Roma, como este recipiente precioso para un tesoro aún más precioso. De este recipiente se cree que contuvo tierra empapada con la sangre de San Esteban, el primer mártir. Pero aún más valioso que el oro o que el metal labrado era un tinte, el rojo púrpura, el color de los emperadores. Científicos de Colonia estudian actualmente en qué medida se utilizaba de hecho esta sustancia tan preciada. ¿Estas páginas fueron teñidas realmente con púrpura? En la Edad Media se seguían utilizando tintes vegetales como sucedáneos de aquel tinte. Los valores de los colores aportarán una información concluyente sobre la cantidad de rojo púrpura utilizada. El resultado fue positivo. La elaboración del color púrpura era tan cara que solo unos pocos soberanos podían permitirse aquel tinte, como símbolo de su rango. Era preciso sacrificar a miles de caracoles murex para obtener una minúscula cantidad de este preciado tinte. Las glándulas mucosas de 10.000 de esos moluscos producían apenas un solo gramo de púrpura. ¿Cazador de tesoros? Las riquezas del rey de los francos eran inconmensurables. Este es el oro que consiguió en su campaña contra los jinetes ávaros. Se dice que necesitó 16 carros tirados por bueyes para transportar todo aquel tesoro. La guerra contra los ávaros fue la más importante de todas las que libró Carlos, afirmaría Eguinardo. La memoria de los hombres no guarda recuerdo de otra guerra emprendida por los francos en la cual llegaran a aumentar tanto sus riquezas. Los invencibles hombres de hierro del emperador aniquilaron a una sociedad entera. En la lengua rusa moderna, el dicho estar perdidos como los ávaros aún se emplea para expresar la desesperación. Aquel pueblo de guerreros nómadas que vivían en las tierras de la actual Hungría conservaban sus tesoros en enormes fortalezas circulares. Desde el siglo VI, en sus incursiones, los ávaros se habían adentrado cada vez más en el oeste de Europa y representaron una amenaza constante. ¿Pero aquellos jinetes de las estepas representaban una amenaza para el reino de Carlomagno? Los historiadores sospechan que Eguinardo falseó su descripción de los ávaros no por falta de conocimiento, sino a propósito, como un gesto de propaganda en favor de su emperador y convertirlo así en un héroe. La mayor parte de los ávaros en la época de Carlomagno eran ya granjeros que vivían en pequeñas aldeas. Se trata de un hecho que investigaciones arqueológicas recientes han corroborado. Solo un grupo muy pequeño de jinetes guerreros trataba de seguir la tradición de la sociedad de las estepas y mantenía viva aquellas tradiciones. ¿Emperador en contra de su voluntad? La pluma de Eguinardo convirtió a Carlomagno en una figura colosal. Cuando el monarca llegó a la cima de su poder, Eguinardo comenzó a describirlo como un monarca modesto, dando origen a la leyenda del hombre que fue emperador en contra de su voluntad.
Eguinardo escribió que de haber sabido que el Papa lo iba a coronar emperador el día de Navidad del año 800, Carlos no hubiera entrado en la Basílica de San Pedro en Roma. Carlomagno, sin embargo, sacaría partido de la debilidad del Papa en Roma. La nobleza, contraria al papado, acusaba a la cabeza de la Iglesia de tener un comportamiento inmoral y amenazaba con destituirle. El Papa León III fue llevado a las mazmorras, donde tenían planeado cegarle y cortarle la lengua. Pero el pastor de la cristiandad pudo escapar de su confinamiento. En su huida cruzó los Alpes y buscó refugio en la corte del hombre más poderoso de Europa.